yo no recuerdo ningún otro contrato de concesión que haya sido tan discutido, tan divulgado como este. Familia, porque ustedes lo pidieron, tenemos al primer ministro que actualmente está en el gobierno, mi amigo Federico Alfaro. Él es cabeza y está responsable del tema del contrato minero. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan o lo que sea en los comentarios me lo dejan. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal. Estamos creciendo, ya somos más de 23,000 suscritos solamente en YouTube. Es increíble, empezamos con 0. Y bueno, este podcast es gracias a Ron de Panamá, Ron Casa Historias. Aquí Bazooka les va a dejar el Instagram del Ron para que lo sigan. Y bueno, Ned, Bazooka y Javi que viene en la guagua para Panamá. Vámonos con el podcast. Chao, mi hermanazo, señor ministro. ¿Te puedo decir Federico, Fede o señor ministro? Fede. Bienvenido, hermano. Gracias, Oli. Mira, eres una de las personas más importantes del país solo por tu posición, pero sobre todo porque yo creo que, no sé, ha quedado en tus manos, o yo siento que eres la cara más visible de todo el tema minero. Y obviamente, yo sé que hay mucho más en el Ministerio de Comercio e Industria que solo la minería. Entonces, es una discusión que he tenido con mi gente. Estoy un poquito como... Yo sé que me ven ahí como frustrado, y lo ven en mis ojos la gente. Entonces, como que dije, man, te invité para ver y que si vamos como explicar ciertas cosas, que no importa lo que la gente piense en el aspecto de la mina, sino en general de tu ministerio. Así que bueno, primero que todo, hermano, bienvenido. Gracias por la invitación, contento de estar aquí. Yo sé que has estado ya en muchos medios, pero hay algo que la gente y que yo quiero saber, hermano. ¿Cómo usted termina siendo ministro de Comercio e Industria? ¿Cuál es su historia? Bueno, eso es una gran pregunta. Mira, a mí me ha interesado la política desde que era chiquito. Yo vengo de una familia política. Mi abuelo fue político de toda la vida, que en paz descanse, Aquilino Boyd. Y siempre me interesó la política, ¿no? De ahí entonces estudio, termino mi secundaria, me voy a Estados Unidos, completo mis estudios en ciencias políticas y comunicación política. De ahí estudio leyes, regreso a Panamá, participo en varias campañas políticas, entre ellas la campaña de Juan Carlos Navarro, donde lamentablemente no nos fue tan bien. Y entonces de ahí apoyo al presidente Cortizo. Eso es en el año 2016, más o menos. Correcto. Ahí que me meto en la campaña me lo pide Gaby y el equipo, y participo. Gana el presidente Cortizo, me convierto en el vocero de la campaña durante ese periodo. Gana el presidente Cortizo me designa viceministro de Relaciones Exteriores en ese momento. Funjo como viceministro de Relaciones Exteriores entre el 2019 y finales del 2020. Regreso a la práctica privada. En ese momento me nombran como presidente de la Junta Directiva de Tocumen. Y posteriormente entonces el ministro Martínez, que era el ministro de Comercio e Industrias, sale a la embajada en Washington y el presidente me pide que asuma el rol de ministro de Comercio e Industrias para finalizar el proceso del contrato minero, sobre todo, ¿no? Tú bien lo has dicho, el Ministerio de Comercio e Industria maneja muchísimos temas. Maneja comercio nacional, comercio internacional, todas las relaciones comerciales con los otros países, la protección del comercio local y la industria, ¿no? Entonces, pero además de eso tiene una faceta importante que se ha ido convirtiendo importante, que antes no era tanto, que es la Dirección Nacional de Recursos Minerales, que ahí es de donde nace el tema de la minería, tanto metálica como no metálica. Y te hago la explicación. La minería no metálica son las canteras que tú ves, canteras de piedra, arena, ese tipo de concesiones. Y la metálica es lo que estamos discutiendo ahora, que es el contrato con Minera Panamá, que es la extracción y explotación del cobre y sus minerales asociados. Yo quiero entender una cosa muy puntual del tema, porque yo creo que mucha gente se pierde entre tanta terminología y tanta falsa información que dan, porque obviamente en el momento que estamos ahora de la hiperinformación, que es noticia por acá, noticia por allá, yo creo que perdemos un poquito como que los pies en la tierra. Yo nada más quiero entender una cosa y vamos por partes. Bueno, primero que todo, lo del ministerio, yo sí estaba anuente de muchas cosas. Yo creo que es un ministerio con muchas responsabilidades. Creo que definitivamente sí se ha vuelto como que el MISI es el ministerio de la minería. Creo que es algo que la gente tiene que entender que no es así. Pero bueno, es el tema del momento. Explícame algo y vamos de atrás para adelante. ¿Por qué en países escandinavos, que son países que están que llenos de turismo, son hermosos, primer mundo, esto y lo otro, todos tienen minería y yo no tengo ningún problema? ¿Y por qué en Panamá me la venden como si fuera los picapiedra combinados con diamantes?
Yo creo que tiene parte que ver con educación, ¿no? Que la población entiende la importancia de la minería y no solo en países escandinavos. Si tú ves países como Perú, por ejemplo, donde la población está muy anuente del precio del oro o del precio del cobre porque saben que eso tiene un impacto directo en las arcas del Estado. Lo vemos en países escandinavos, lo vemos en Australia, lo vemos en Estados Unidos, porque también ha tenido una tradición de minería de décadas. Nosotros, esta concesión, que es la concesión más grande probablemente de la región y sin duda alguna del país, nace en 1997. Pero la explotación y extracción no se da hasta el 2016, cuando empieza First Quantum Minerals con Minera Panamá. First Quantum es una empresa canadiense. Entonces, yo creo que también hay que continuar explicándole a la población las bondades de la minería, en este caso, los recursos que nosotros vamos a poder recibir, qué vamos a poder hacer con esos recursos. Por ejemplo, ¿por qué el cobre es tan importante? Porque es un material metálico de alta importancia para los países desarrollados. Tú ves a Estados Unidos, tú ves al Reino Unido, tú ves a Francia, tú ves a todos estos países del G7, todos consideran el cobre como un mineral estratégico. Panamá también lo debería de poder hacer. Ahora, lo primero que tenemos que hacer era poner las reglas claras del contrato con la empresa Minera Panamá. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que ese contrato no le daba a Panamá su reconocimiento justo por los minerales que estaban siendo extraídos. Y te doy un ejemplo. En base al contrato de 1997, entre el 2017 y el 2019, la empresa Minera Panamá le pagaba al Estado entre 30 y 35 millones de balboas. Eso es nada en comparación con otros países que nosotros estudiamos como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Australia, Europa, África. Sí, es un yate, un megayate. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue determinar cuál nosotros considerábamos que era una compensación justa para el Estado panameño, ¿no? Y en base a eso empezamos nuestra negociación con Minera Panamá, que te digo fue una negociación complicada, que duró más de 2 años, porque tú te sientas en una mesa con una empresa de esa envergadura, ¿no? Que trae equipos legales, locales, internacionales. Esa gente viene bien preparada. Sí, por supuesto, porque ya ha negociado con otros países. Es su bread and butter. Claro. Están acostumbrados a eso. Y ellos lo que van a hacer es van a tirar para su lado y la responsabilidad nuestra del Estado es primero asesorarnos bien y 2, tirar para el lado del Estado panameño, ¿no? Entonces esa fue la dificultad de esa negociación y por eso duró tanto tiempo. Es más, hasta hablando de cobre, yo estuve averiguando y dicen que en los paneles solares lo principal que usan son cobre. Paneles solares, baterías para carros eléctricos, celulares, tuberías. Muchas de las cosas necesitan cobre y cada vez hay menos cobre en el mundo. Eso quiere decir que la demanda va a incrementar y por algo el precio del cobre va a incrementar. En la medida que el precio del cobre incremente, Panamá se va a ir beneficiando con mayores y mejores regalías. Fede, ¿qué tan cierto es? Yo no sé. Mucho de las... Yo ya me he reunido con mucha gente que está en contra de esto de la mina y casi ningún argumento que me dan es científico. Es más que todo como que quisieran negociar eso cuando estén ellos de turno. Y también me di cuenta de una cosa muy interesante. La vez pasada habían, creo que casi 10 grupos ambientalistas haciendo marcha, pero cada grupo representado por 1 o 2 personas. O sea que si es como amarillismo, ¿me explico? O sea, la noticia dice 10 grupos están en contra y como tú vas a ver, yo fundé uno, tú fundaste otro. Y entonces, a mí me cabrea buco esa vaina con el gobierno porque como que la gente celebra siempre algo negativo para tener razón y no para darle mérito, pero creo que, no sé, de repente me puedes explicar un poquito el tema de eso, de los jubilados, que no sé para dónde va la plata, porque a diferencia del canal, aquí estamos viendo para dónde iría la plata. Correcto. Entonces, a ver si me ayudas con esa... Mira, hay grupos evidentemente que siempre van a estar en contra de la minería. En el caso particular, no solo en Panamá, sino en el resto del mundo, los grupos ambientalistas. ¿Cuál es la posición de los grupos ambientalistas? Cerrar la mina. Aquí ahora mismo. Aquí en Panamá. Cierren la mina, declaren una moratoria minera y no nos importa cuáles son las consecuencias económicas y laborales de esa acción. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, nosotros teníamos básicamente 3 opciones. Una era presentar un contrato igualito en los mismos términos del contrato del 97. Recordemos que en la administración pasada de Juan Carlos Varela, al final de la administración, Varela presenta ante la Asamblea un contrato nuevo con la mina en los mismos términos y condiciones del contrato de 1997. Oh. Ese contrato fue rechazado por la Asamblea, pero eso ocurrió. La otra opción era cerrar la mina. Decir, bueno, no nos importan los 40.000 empleos indirectos, no nos importan los 7.000 empleos directos,
no nos importa el 4.6% del PIB, no nos importan los 900 millones de dólares a proveedores que eso derrocha, no nos importan los 100 millones de dólares que ellos le dan a la Caja del Seguro Social en aporte. Wow. Es decir, el 70% de las exportaciones panameñas dependen de esta industria. Claro. Son 10.000 millones de dólares, es la inversión extranjera más grande en la historia del país. No nos importan las consecuencias de un posible arbitraje internacional, ni tampoco nos importa cuál va a ser la repercusión de Panamá en el extranjero. ¿Por qué? Porque mucha gente critica de por qué Costa Rica se está llevando las inversiones y Panamá no. Pero por otro lado, la misma gente que critica que Costa Rica se está llevando las inversiones son las mismas que critican que nosotros las mismas que dicen que nosotros tenemos que cerrar la mina. Entonces, ¿qué mensaje nosotros le mandamos a la comunidad internacional como un inversionista, como un país, diciendo al mayor inversionista de la historia del país, nosotros le queremos cerrar sus operaciones? Obvio, es una locura. Eso manda un mensaje nefasto desde un punto de vista de inversión extranjera. Vamos a hablar un poquito de las cifras que tú me acabas de decir, porque me parece que son impresionantes. 7.000 empleos técnicos, porque yo sé que son empleos que ganan más de $1.000 la mayoría. Y bien remunerados. O sea, wow, son 7.000. En este momento, como está la situación a nivel mundial y todo lo demás, son bastantes. Después, 40.000 indirectos. Correcto. Eso es una locura. Eso sí es una locura. Y después los proveedores, para la gente que no entiende, es que desde el que le vende el arroz a los que comen, hasta las botellas de agua. Más todo lo que eso derrocha. Por ejemplo, tú vas a Penonomé. Hoy en día, Ajá. Penonomé hoy en día es una ciudad completamente distinta a lo que había hace 10 años. Eso es producto de las operaciones mineras, de los salarios que le pagan a la gente, y esos salarios obviamente tienen un impacto económico directo en Penonomé. Claro. Lo mismo está pasando en Antón, por ejemplo. Lo mismo está pasando con las comunidades aledañas que, por ejemplo, hay una cooperativa que se llama Don Lab. Esa cooperativa, compuesta por 8 o 10 familias, venden aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares a la mina en productos de lechuga, piña, etcétera. Y esas son comunidades organizadas alrededor de la mina. Entonces, eso es una realidad que nosotros nos encontramos. Desde un punto de vista responsable, como un padre de familia responsable, ¿cómo nosotros íbamos a cerrar esa operación? O sea, independientemente de lo que tú quieras pensar, es una locura cerrar la mina. Uno, porque ya está hecha. O sea, vamos a empezar por ahí. Correcto. Ya está hecha, ya está operando, tiene mucho tiempo operando. Y de verdad que esos son trabajos de cómo tú los reemplazas. Y gente que es específicamente en eso, porque me imagino que hay gente que está capacitada en temas mineros, ¿dónde los metemos? Y otra cosa que me dijeron los científicos, tú sabrás más de esto, es también el tema de la reforestación. Tengo entendido que lo que se deforestó para hacer la mina versus lo que ha reforestado la mina también es una cifra, o sea, es una... Y además eso, por ejemplo, el tema de reforestación y el tema ambiental son obligaciones que nosotros incluimos en este contrato que no había en el contrato anterior. Recuerda que ellos tienen un estudio de impacto ambiental, ¿no? Básicamente el estudio de impacto ambiental, para los que no conocen del tema, es la autorización que te da el Ministerio de Ambiente para poder realizar una operación que va a tener una afectación en el medio ambiente. Y eso tiene una serie de requisitos, ¿no? Aparte de esos requisitos que contiene el estudio de impacto ambiental de la mina, ellos tienen otros requisitos en el contrato. Por ejemplo, plan de reforestación. Un plan para el pago del uso del agua. Antes ellos no pagaban por el agua que usaban, ahora van a pagar por el agua que usan. Un plan para cierre de mina, lo que se determina cierre y post-cierre de mina. En la medida que tú vas culminando tu trabajo en un tajo de cobre, tú tienes que ir reforestando y cerrando esa área desde un punto de vista ambiental. ¿Qué te quiero decir con eso? Que sí hay una forma de que esta empresa realice sus operaciones mineras, pero también de una forma sostenible en base a los más altos estándares de calidad internacionales. Entonces, si podemos lograr eso y a la vez salvar los empleos, continuar con el crecimiento económico, ayudar a los proveedores locales, ¿por qué no hacerlo? Ajeno a todo esto, ¿cuál es el plan para la plata con la que se va a hacer con la mina? Bueno, ese era un tema interesante de mucha discusión. Nosotros al final lo que determinamos es que nosotros entendíamos perfectamente bien algunas reclamaciones que tenía la ciudadanía, por ejemplo, en torno a los ingresos que recibe el Estado producto del Canal de Panamá. Digamos que son aproximadamente 2.000 y pico millones de dólares. Eso va a la cuenta única del Tesoro, pero el panameño no siente en qué realmente se invierte ese dinero. Entonces nosotros, aprendiendo de eso, quisimos introducir en el contrato cláusulas específicas de cómo iban a ser destinados los recursos de la mina. Por ejemplo, 50% va a ser destinado al programa de invalidez, vejez y muerte. Son aproximadamente 200 millones de dólares al año, asumiendo que el Estado recibe aproximadamente 400 millones al año. 100 millones de dólares al año va a ser destinado a obras de infraestructuras en las comunidades aledañas. Eso es carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etcétera.
aproximadamente 80 millones de dólares van a ser destinados a aumentar la jubilación y pensión a aquellos que ganan menos de 350 balboas al mes. En Panamá hoy en día hay aproximadamente 120,000 personas, jubilados y pensionados, 120,000 que ganan menos de 350 dólares al mes. Qué locura. Con esto, y nosotros esperamos que si esto pasa en la Asamblea, de aquí a diciembre ya nosotros vamos a poder estar haciéndole justicia a esos panameños y panameñas que ganan menos de 350 balboas. Nosotros yo he visto casos de gente que gana 60 dólares al mes. Wow. Lo vamos a aumentar de 60 a 350. Son aproximadamente 120,000 panameños. Ganan 60 y se los voltea el nieto. Qué locura. Esa es clásica. Pero, o sea, me parece muy interesante que tengan bien específico con qué se va a hacer con esa plata. Y me pregunta, Fede, en este camino que has tenido tú como ministro, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado a ti? Yo te diría que primero que todo, tú lo dijiste bien, el Ministerio de Comercio e Industria hace muchas otras cosas más importantes para el país que van más allá del tema minero. Nosotros vemos exportaciones. Nosotros vemos cómo nosotros atraemos inversión extranjera. Nosotros vemos cómo aumentamos las sedes de empresas multinacionales y las sedes de empresas de EMA. Por ejemplo, recientemente en una visita de la ministra de Comercio, Gina Raimundo, de Estados Unidos a Panamá, Panamá ha sido incluido como uno de los pocos países en el mundo, solo son 7, que va a recibir asistencia técnica y monetaria para el tema de semiconductores. Eso es de vital importancia y de seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para la región y como para nosotros. ¿Por qué Panamá está incluido? Por nuestra vasta experiencia en logística. Nosotros tenemos el canal, nosotros tenemos puertos, nosotros tenemos sede de empresas multinacionales. Entonces, todo eso lo vio Estados Unidos como un componente importante dentro de la cadena de suministros de semiconductores. También, producto de la pandemia, nosotros vimos que en la cadena de suministros post pandemia, había la necesidad de grandes potencias de establecer cadenas de suministros más cercanas al continente y no depender tanto de países asiáticos, llámese Taiwán, China, Japón, etc. Panamá ahí tiene que jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad y tenemos la experiencia. Entonces, esas son las cosas que ve el Ministerio de Comercio e Industria, que ahorita mismo, si bien ha tenido un impacto importante en el crecimiento económico del país, porque si tú ves 2021, Panamá voló en términos de crecimiento del PIB, 14%. 2022, 10%. 2023, 6%. Compara eso con los países de la región. Panamá es uno de los líderes, probablemente Guyana es el primero, Panamá es el segundo. Y todo eso tiene que ver con un ecosistema de inversión extranjera, porque nosotros somos un país de servicio, nosotros no somos un país de manufactura, nosotros somos un país de servicio y tenemos que cuidar esa reputación internacional que nosotros tenemos para asegurar que las inversiones sigan llegando. ¿Qué es lo más difícil que a mí me ha tocado, sobre todo en el tema minero? Yo te diría que las críticas y ataques personales en las redes sociales, llámese Twitter o llámese Instagram. No solo por mí, sino por mi familia. Claro. Porque mi esposa, mis hijas leen esos comentarios, ven eso, y obviamente eso afecta desde un punto de vista emocional a la persona, es natural, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hacen ataques personales y no atacan con argumentos sólidos y reales, ¿no? Yo estuve en todas las sesiones de la Asamblea Nacional, en cada una de ellas estuve. Estuve en todas las visitas que hicimos en campo, ¿no? Y la mayoría de los ataques que yo recibía, personales, eran de los grupos ambientalistas. Y no decir nada, morderme la lengua, era lo más difícil. Yo te entiendo ahí te entiendo full, hermano. Mira, y se lo digo a la gente que habla mierda, es solo porque puede, solo porque es gratis. Igual que un like. Yo siempre he dicho, comentar y criticar en redes sociales, lo pueden y lo hacen porque es fucking gratis. Muchos de esos hueputas, y no me refiero específicamente a lo que te insultaron a ti, porque no los conozco, pero esa gente que se dedica a eso... Pero eso es lo peor, Oli. Lo peor es que yo tampoco lo conozco y no me conocen a mí. Lo que te quiero decir es eso, o sea, esa gente en la vida, en las redes sociales son unos tigres y en la vida real son unos gatitos, cuando te los encuentras. Te conté una anécdota que tal vez... Che, pero yo tenía un man que hablaba buco hate en redes sociales. Che, me lo encontré en la calle y el man dije, hermano, felicidades por tu podcast. Yo, no se la meto porque... Se la meto porque Dios tiene grandes cosas para mí. Pero te lo juro que son unos cobardes porque... Y se lo digo a la gente. O sea, si tú no tienes nada bueno que decir,
no lo digas. Y si tú vas a criticar, como tú dices, critiquen, Pero con edúquense. con Claro, argumentos, edúquense. Argumentos. O sea, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. En el tema minero, ¿estás en contra del contrato? Ok, dime qué cláusulas específicas del contrato ¿Se tú lo estás en han contra. leído? Dime por qué estás en contra y dime qué propones para mejorarlo. Pero no me digas a mí que la crítica es que Federico Alfaro es un vendepatria Claro. y es peor que Bruno Varila. Eso no es un argumento válido. Te vaya a la verga. Ofi. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno tiene que aguantar. Pero Ofi. bueno, como servidor público, cuando uno se mete en esto, uno sabe en lo que se está Y metiendo. en Latinoamérica es muy rudo. Aquí la gente... Y con las redes peor todavía. En las redes cualquiera comenta lo que sea. Pero eso es parte del Sí, es parte, pero del environment. es parte, pero está desatada. Porque el populismo que hay rampante, hoy en día hay una polarización. Lo que tú acabas de decir, hoy en día la gente que está en contra del contrato minero o que no le interesa, porque está a favor de la minería, pero no le interesa ahora mismo, va y le paga una página para que publique una vaina así como que, si estás a favor del contrato minero eres pirata. O sea, esa es una técnica típica de populismo. Quieren hacerte sentir que no. Y tú tienes el derecho como panameño de estar a favor, de apoyarlo. Porque sí hemos hablado, sí hemos conocido gente de esas comunidades, sí hemos conocido gente que trabaja ahí, sí hemos conocido gente que estudió minería, gente que quiere estudiar minería. Hemos hablado con extranjeros y definitivamente es lo que tú dices. Yo creo que ser patriota y ser un buen panameño, ser un buen ciudadano y de verdad apoyar los proyectos y velar por el verdadero interés del país. No, y también la política, la estrategia del miedo, ¿no? Que utilizan ellos, de que no es que se van a robar todos los recursos minerales, no es que First Quantum y Minera Panamá en verdad quiere otros yacimientos de cobre ubicados en la comarca, por ejemplo. Eso es completamente falso. Primero que todo, que la empresa solo tiene la capacidad de extraer dentro de su área de concesión. Pero además, por ejemplo, si hablamos del tema de la comarca tiene una ley especial del 2012 que prohíbe la explotación minera de cualquier tipo. Entonces, ese tipo de meter miedo solamente para llegar a un objetivo no es la forma responsable de que uno maneje un debate. Además, Oli, yo no recuerdo ningún otro contrato de concesión que haya sido tan discutido, tan divulgado como este. Si tú ves los contratos de puertos, de concesión portuaria, los contratos de concesión energética, los contratos de cualquier otra concesión, ¿cuándo tú recuerdas que ha habido un debate de meses donde el contrato se hace público, donde la gente puede comparar, donde la gente puede opinar? Nunca, ¿no? Entonces eso es parte de la democracia también. No, y quiero meterme esta aquí al pecho, que de verdad que sí tengo que felicitar porque sí han puesto tanto diputados como en tu caso, tú como ministro, sí me ha sorprendido mucho la capacidad que tienen ustedes y cómo manejó el tema. Porque tanto tú como los diputados encargados de trabajar esto, se han hecho un buen trabajo porque han tenido respuestas para todo. Yo quiero también entender una cosa, Fede. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué falta? ¿Cómo procede esto del tema ya puntual? O sea, Ok, mira. Recuerda que nosotros introducimos a la Asamblea un contrato. Producto de eso, la Asamblea hace una serie de consultas públicas, tanto en la Asamblea, donde hablan más de 300 personas a favor y en contra, y en las comunidades. Y ahí la Asamblea, dentro de esos, hay 4 o 5 puntos fundamentales que salen, que son preocupaciones genuinas de la gente. No atendiendo las preocupaciones de aquellos grupos que yo denomino grupos extremistas, que nunca van a estar a favor de una minería, ¿no? El día que camines en agua te van a decir que no sabes nadar. Claro. No, y estos mismos grupos en 1903 hubieran existido y no tuviéramos un canal. Tan sencillo como eso. Buen punto. Sí, porque ahí metimos no tuviéramos un canal de Panamá si fuera por los grupos extremistas y ambientalistas. Ni lo hubiéramos, ¿cómo se llama? Expandido tampoco, ¿no? Claro. O sea que los comentarios y los cambios en el contrato recientes no eran encaminados a atender a esos grupos, sino a los que de verdad tenían una preocupación real, por ejemplo, el tema del espacio aéreo. La empresa en el contrato original tenía un derecho a solicitar una restricción de espacio aéreo. Eso fue tergiversado porque lo único que tenían era un derecho a solicitar. Era la aeronáutica civil la que tenía el derecho a otorgarlo o no. Pero bueno, eliminamos ese artículo por completo. Había un artículo que hablaba de la posibilidad de la empresa de solicitar expropiaciones de tierras privadas. Se eliminó ese artículo por completo. Había un artículo que hablaba sobre la identidad de los beneficiarios finales. Se modificó ese artículo. Entonces, atendiendo esas necesidades reales, nosotros nos sentamos con la empresa, hicimos los cambios, pasamos por gabinete, fuimos a Contraloría y lo regresamos ayer a la Asamblea. Ahora lo que toca es la discusión en el primer, segundo y tercer debate, ¿no? Que yo espero que podamos concluirla antes de la sesión ordinaria que culmina el 31 de octubre. Porque también dejar a más de
40.000 familias panameñas en esta zozobra de qué va a pasar, qué no va a pasar, y además también el impacto que esto tiene en la percepción internacional del país. Tú viste recientemente, no sé si viste, la calificación de Fitch, por ejemplo, donde mostraba cierta preocupación por algunos temas. Uno de ellos era el tema minero, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos mandar ese mensaje positivo de que hemos concluido, de que Panamá, 30 días después de sancionar la ley, va a recibir $395 millones por el año 2022 y $375 millones mínimo por el año 2023, es un mensaje importante. Viene retroactivo la plata. Claro. Nosotros negociamos con la empresa una retroactividad desde el 22 de diciembre del 2021, fecha en que se publica el fallo de inconstitucionalidad, hasta el 1 de enero del 2023. Y ellos se comprometen a pagar $395 millones. Un billetón, está buena. Es como cuando te encuentras 20 palos en tu pantalón que no lo habías recogido. Después de la lavandería, que lo tenías después de la lavandería, sacas el billete todo arrugado, pero no importa, te encontraste algo. Está muy bien eso, mira, eso está muy bien. Y yo creo que también es justo y necesario porque también viene de la época de política. Y yo creo que el país siempre cambia como el foco, ya cuando arranca. Y creo que sí se merece, los trabajadores se merecen eso. Se merecen tener esa... saber que estás seguro en tu trabajo. Y a mí me parece... Pues, pero mira, ya, independientemente de todas las modificaciones y todo, para mí también es una locura que tú digas que no al contrato minero solo por el hecho de que... O a la minería, pues. No es contra la minería, solo porque es una realidad que tenemos 7.000 panameños trabajando, ganando buen salario, 40.000 empleos indirectos. Y yo no veo manera posible de que tú como inmediatamente puedes resarcir el hecho de que tú vayas a cerrar esa mina. Mira, honestamente yo pienso que muchos medios tienen mucho miedo a emitir opiniones. Yo definitivamente que déjame llamar a mi jefe. Aló, Oli, ¿qué sofá? A mí sí, o sea, yo te voy a decir la verdad, o sea, para mí es muy, muy puntual eso de que, sobre todo para los años que vienen, el tema de que los extranjeros puedan decir que hey, si yo meto mi plata en Panamá, me la van a respetar. Correcto. Porque yo creo que eso es lo que tú dices. Eso es lo principal para tú poder traer inversión. Y esto lo veo con muchos pelados, que muchos pelados vienen graduados en la universidad, quieren trabajar en multinacionales, quieren trabajar en diferentes proyectos. Necesitamos que vengan más empresas. Entonces, ¿cómo? Mira, nosotros recientemente formamos parte de una alianza que se llama la ADD, la Alianza por la Defensa de la Democracia. En esa alianza participa Panamá, Costa Rica, República Dominicana y posteriormente Ecuador. Son los únicos 4 países. En base a eso, nosotros hicimos un estudio con los Estados Unidos para definir cuáles eran nuestras fortalezas, como cada uno de los países, para poder incrementar nuestra transacción comercial, ¿no? Y qué era lo que las empresas multinacionales priorizaban para invertir en un país extranjero. Y el punto número 1 era seguridad jurídica. Era el punto número 1 de cualquier empresa. De ahí venía el tema laboral, de ahí venía el tema de seguridad, de ahí venía estabilidad económica, crecimiento. El 1 era estabilidad jurídica. Entonces nosotros tenemos que seguir mandando ese mensaje de estabilidad jurídica, que es lo que nos ha llevado a que Panamá sea una de las economías más pujantes de la región. Ahora, el hecho de que nosotros crezcamos desde un punto de vista del PIB de forma consistente no significa que no tengamos tareas pendientes que hacer para la distribución adecuada de esa riqueza. Pero si no hay capital invirtiendo en Panamá, no va a haber nada que distribuir. Claro, claro. Es un buen problema para tener es distribuir la riqueza. Si no hay riqueza, no hay ni problema. Ya fue, yo creo que yo estoy muy claro. Creo que la gente, cualquier pregunta que tenga, la deje en los comentarios. Un último mensaje que tú quieras dejarle ahí a la gente que te está escuchando y observando. Mira, yo creo que lo principal es no confundamos la discusión de este contrato con la discusión de Panamá como país minero. ¿Okay? Nosotros aquí lo que estamos es resolviendo un problema que heredamos, producto de un fallo de inconstitucionalidad, donde garantizamos por lo menos que el Estado va a recibir 10 veces más de lo que recibía anteriormente y otra serie de beneficios ambientales, laborales, etc. Si nosotros queremos hablar de Panamá como un país minero, hay otras cosas